Las empresas de neumáticos más importantes con presencia en Chile se unieron para crear la Cámara de la Industria del Neumático de Chile con el fin de convertirse en la entidad líder de la industria del neumático en el país y promover el desarrollo y progreso de este sector productivo. Para que nos pueda dar una visión más concreta de esta institución y de las acciones que se están llevando a cabo en nuestro país, invitamos adelante al gerente general de la Cámara de la Industria del Neumático de Chile, José Brown. Yo lo que quiero aprovechar estos 20 minutos, primero presentar qué es lo que sí, que es una lámina para ver que sepan por qué estoy aquí. Presentarles lo que es la industria del neumático en Chile con algunos números. Ver primero que nada cómo disminuimos la generación de residuos, aunque parezca un contrasentido en esta presentación, pero eso es lo más importante. El manejo de sustentable de los neumáticos fuera de uso bajo el marco regulatorio REP, o sea, realmente qué oportunidades hay de negocios ahí, tanto para los productores, a los cuales yo represento, como para los gestores, que son los que van a venir. Y finalmente, algo que mucha gente se pregunta, ¿cómo va a impactar esto en la industria del transporte en Chile? Porque la industria del transporte, como es el sistema circulatorio de la economía del país, va a impactar a todos nosotros. Entonces hay gente que se imagina que esto va a ser un impacto muy fuerte, otros que no va a influir. Vamos a ver algunos números. Esa es la agenda. Bueno, ¿qué somos en SINC? SINC es una asociación gremial, no tiene 10 años todavía, se creó el año 2008 y agrupa a 4 marcas: Bridgestone, Goodyear, Michelin y Pirelli. Son 4 empresas internacionales que tienen oficina en Chile. De hecho, Goodyear es el único fabricante en Chile de neumáticos. Estas 4 empresas son empresas cuyas casas matrices están en Europa, en estos 2 casos, en Norteamérica, en Japón, países donde el sistema REP o sistemas equivalentes llevan 20 años o más. O sea, son empresas acostumbradas a este sistema, no es nuevo para ellos. Es más, en sus políticas corporativas existe la intención de hacerse cargo del residuo al final de la vida útil de los neumáticos. Pero no habiendo REP en Chile, eso para nosotros representa un problema. Y es por eso que desde que nace SINC le ha dado su apoyo a la regulación REP. Nosotros no vemos esto como algo a lo cual tenemos que adaptarlo, es algo que queremos que ocurra y queremos que ocurra bien. Eso es lo primero que hay que decir. Nosotros queremos que el manejo sustentable del 100% de los NFU se efectúe en el más breve plazo posible. Y de la presentación de Gabriel que ustedes acaban de ver, se ve que eso es posible. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Queremos llegar a eso, en el más breve plazo, sí. Contar con una industria competitiva para el manejo de los NFU en Chile. Por eso me interesa mucho estar parado acá, por el tema de este encuentro. Tener oportunidades de negocio, que surjan inversiones, que surjan emprendimientos, que surjan empresas para poder manejar los neumáticos. Con eso que vamos a tener un mercado competitivo que se va a traducir finalmente en que la tarifa o ecotasa o como queramos llamarlo que paguen nuestros clientes sea la más pequeña posible. Si nosotros tratamos individualmente, porque lo tenemos en nuestra política corporativa, porque tenemos un corazón verde, díganlo así, de introducir la externalidad que generan los neumáticos fuera de uso, esto tiene un costo, que después vamos a ver algunos números. Si los demás no lo hacen, nosotros quedamos fuera de mercado. ¿Me entienden el problema? O sea, no se trata tanto del solo corazoncito verde, es un tema económico. Si esto no lo hacemos todos bajo un marco regulatorio REP, esto no va a andar nunca. Y es por eso que hasta el día de hoy los neumáticos andan botados por todas partes. Sin REP, esto no anda. No es una iniciativa individual de diferenciarse como las empresas preocupadas del medio ambiente que sí lo hacen y las otras que no, porque en ese caso las primeras tendrían que quedar fuera del mercado. Vamos un poco entonces a qué es el mercado del neumático en Chile. Ya hemos visto algunos números del valioso trabajo que se ha hecho de la región de Atacama. Les voy a mostrar esto a nivel agregado nacional. El mercado del neumático, les voy a dar aquí 2014, 2015, subió un 5% y ahora en 2016 se está reflejando una baja. Más o menos el mercado de los neumáticos se proyecta en el tiempo igual que el PGB del país, porque todo se mueve con neumáticos, la economía se mueve con neumáticos. Entonces hay una correlación muy directa entre el desarrollo económico de un país y su consumo de neumáticos y por lo tanto su generación de neumáticos fuera de uso.
Los dividimos en minería y construcción, auto y camioneta, camión y bus, agrícola, forestal, industrial y otros, que son bicicletas, motocicletas, carretillas, etc. La cantidad total del año 2014 en unidades fueron casi 4 millones de unidades. 3 millones de ellos, o sea, las 3/4 partes de auto y camioneta. Le sigue camión y bus, agrícola y los mineros son poquitos. Pero vean ustedes el valor CIF. Los mineros son 384 millones de dólares y todos estos 3 millones son apenas menos de la mitad. O sea, aquí está la plata y aquí, como vamos a ver más adelante, están también los kilos. Porque un neumático minero cuesta más porque pesa más, no por otra cosa. 715 millones de dólares a nivel CIF el año 2014. O sea, este es un negocio que si le agregamos todos los costos internos y las utilidades correspondientes a nosotros, es del orden de 900 a 1.000 millones de dólares. Ahora veamos la estructura de los neumáticos. El año 2015, de los registros de importación de la aduana, 768 RUT distintos importaron neumáticos. O sea, imagínense un SIG individual para cada uno. Esto no va a funcionar así, va a funcionar con SIG más o menos grandes. Pero noten la estructura. Aquí hay muchos números, pero se los voy a tratar de explicar. En rango de unidades anuales hay 10 RUT o 10 empresas que exportaron sobre 100.000. Pero esos fueron 3 millones de unidades, el 65,1%. O sea, aquí de 768, solo 10 tienen el 65% del mercado en unidades, no estoy hablando en dinero. Y si le sumamos 38 más que exportaron entre 10.000 y 100.000, que representan un poco más de 1 millón, ya llevamos entre 65 y 27 sobre el 90%. 48 de 768. Entonces, ahí hay un tema que hay que tratar a nivel de los reglamentos, etcétera, de cómo incorporar a todos. El sistema, la ley ya dice, no pueden estos grandes de acá, donde están las empresas de zinc, por ejemplo, formar su sistema de gestión y constituirse en una barrera de entrada para que nadie más entre. No, por ley tienen que admitir que estos que están acá golpeen la puerta y digan, yo vendí este poquito, aquí está el valor de la ecotasa y se incluye mi meta en el SIG. Entonces es importante ver esta estructura del mercado también. Ahora vamos al peso, esas unidades, cómo se transmiten en toneladas, porque lo que cuesta de un neumático finalmente es un costo de su manejo sustentable por tonelada, no por unidad. Cuesta mucho más un neumático minero que uno de motocicleta. Al final lo que importa son las toneladas. El año 2013 y 2014, desgraciadamente el 2015 no tenemos datos porque el Servicio Nacional de Aduanas, creo que había alguien, me paso el dato, dejó de dar el detalle. Entonces, nosotros sacamos esto porque sabemos que se importaron tantos de tal medida que nuevos pesan tanto. Y como pierden entre un 14 y un 16, dependiendo del tipo de neumático por desgaste, podemos sacar los toneladas con bastante exactitud, pero ahora no tenemos el detalle. ¿Ya? Pero bueno, estos valores sirven, y ustedes se fijan que son del orden de 115.000 toneladas al año la generación total del país. Desde minería hasta otro, todo. Aquí está todo. Y fíjense la preponderancia a propósito de la minería que es importante en esta zona. Como veíamos antes en plata, también en tonelaje, el 32% son neumáticos mineros. Veíamos que eran pocos, pero pesan más que todos los otros chicos juntos. Y tienen una ventaja adicional, están concentrados en los centros mineros, no hay que estarlos buscando por todas partes. Vamos a ver más adelante los costos del transporte versus la valorización. Entonces aquí hay un potencial enorme en esta región. Le sigue autocamioneta, que representa un 25% con 28.000 toneladas, y camión 42.000. O sea, el orden sería minería, camiones de carretera y autos y camionetas. El resto es secundario, menor. Bueno, esa es más o menos una visión rápida del mercado con algunos números. Yo quiero seguir ahora con esta. ¿Cómo disminuimos la generación de NFU? Y me permití, no es necesario que lo lean entero, pero el artículo 1 de la ley, que va a ser promulgada esta próxima semana, esperamos, dice, la presente ley en su objeto tiene como objetivo disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, etcétera, etcétera. Entonces,
Nosotros nos hacemos cargo de esto, aunque parezca un contrasentido. Nosotros vendemos neumáticos, nos interesaría vender más. Pero no, nosotros nos hacemos cargo de que lo primero es disminuir. Y hay importantes oportunidades de disminuir con los neumáticos fuera de uso. El ecodiseño, o sea, de hacer neumáticos en el fondo más livianos. No hay mucho más, porque créanme que las empresas fabricantes de neumáticos han tratado de reducir sus costos de materias primas, que son bastante caras, y no hay poco más pan que rebanar ahí. Pero sí hay una cosa, la durabilidad. Este país no necesita una cierta cantidad de neumáticos. Este país necesita, por decirlo así, recorrer una cierta cantidad de kilómetros para transportar personas y toneladas al año. Y mientras con menos neumáticos lo haga, mejor, se va a reducir. ¿Y cómo se hace con menos? Con que el mismo neumático recorra más kilómetros antes de convertirse en NFU. Es obvio. ¿Cómo se hace eso? Hay oportunidades aquí. Capacitación. Un neumático con baja presión, un chofer que acelera y frena mucho, va a gastar el neumático en la mitad del tiempo que un neumático bien usado. Hay mucho de conocimiento que entregar acá para que un neumático dure más. Los neumáticos tienen potencialidad de durar muchísimo más de lo que están durando. Etiquetado. En Europa se venden con etiquetas. La ley también lo menciona, porque hoy día cuando yo compro un neumático, ¿cómo sé, hablando de lo mismo, si me va a durar 100.000 kilómetros o 50.000? El etiquetado nos puede ayudar a eso. Hay oportunidades de negocio. Alguien que hoy día traiga un neumático con etiqueta y lo haga notar. Y finalmente el recauchaje. El recauchaje no es reciclaje, no es reutilización, es extender la vida del neumático original. El neumático no es un residuo. El neumático gastado en buenas condiciones para ser recauchado no es un residuo. La ley define el residuo como aquella sustancia o elemento que su dueño quiere deshacerse de él. Pero pregúntenle a ustedes a alguien que se dedica al transporte si un neumático por el cual pagó caro, por el hecho de que es recauchaje, quiere deshacerse de él. Tienen hasta un precio en el mercado, esas carcasas, como se llama. Entonces, la industria del recauchaje genera enormes oportunidades al amparo de la ley REP. La industria del recauchaje, el solo mecanismo económico REP la debiera motivar, apunta en esa dirección. Imagínense usted que yo soy transportista y tengo un contrato por una cierta cantidad de kilómetros anuales. Lo puedo hacer comprando un neumático, se me gasta y lo desecho, compro otro, se me gasta y lo desecho, compro otro, se me gasta y lo desecho. Desecho 3 neumáticos de aproximadamente 50 kilos cada uno. O compro un neumático recauchable, por el cual pago un poco más, lo recaucho una vez y lo recaucho otra vez y recorro los mismos kilómetros. En el segundo caso pagué una vez la ecotasa y en el segundo caso la pagué 3. Es decir, el principio del que contamina paga va a ser que no sea gratis ensuciar y al meter esa externalidad al sistema, automáticamente el recauchaje es la primera oportunidad de negocios que genera esta ley, desde el punto de vista de la reducción. Ahora veamos las oportunidades de negocio para los productores e importadores. Todavía no llego a los que van a hacerse cargo del manejo del NFU. Estoy a este lado todavía. Va a haber un cambio en la estructura del mercado, sin duda, por lo que acabo de decir. Si contaminar ya no es gratis y esa externalidad negativa se introduce en los costos, algunos productos van a verse afectados positiva y otros negativamente. En el fondo, el producto que dura más, que hoy día por el cual se paga más, pero como es gratis contaminar, no se valora eso más que ese mayor precio, ahora se va a valorar. En cambio, el producto de menor precio, pero que dura menos, al introducirle la ecotasa, llamémosla así por el momento, porque no sé cómo se va a llamar, va a tener una tendencia a reducirse frente al que contamina menos. O sea, cambio en la estructura del mercado, ahí hay oportunidades de negocio para los que se orienten a dónde va a estar el negocio ahora. Recauchaje ya lo mencioné, no creo que sea necesario seguir. Sistemas y servicios a flotas. Las flotas ahora se van a preocupar más de que sus neumáticos le duren para pagar menos ecotasas o menos seguido las ecotasas. Y hay muchas oportunidades en el transporte para que los neumáticos, como yo decía, duren más. Ustedes sabían que la presión de inflado de un neumático, si tiene 10% menos que lo que debiera tener, dura un 30% menos. Simplemente controlando la presión.
Y finalmente, ya lo mencioné un poco, oportunidades en el ámbito del etiquetado, cuando uno se vaya hacia nichos que estén claramente definidos, que son productos que duran más. Eso por el lado del importador o del productor, del input. Si vamos a los gestores, a los que están al otro lado, al medio, como decía yo, está el sistema de gestión, y aquí hay otras empresas que se dedican al manejo y a la valorización de los neumáticos fuera de uso. Esto es obvio y se ha dicho antes, por suerte lo dijeron para no extenderme mucho acá. Hay logística y preparación, que es importante, vamos a ver algunos números. Y valorización, que puede ser energética o de recuperación de material. Ya se han hablado de tecnología, ya lo hiciste, entonces, Mónica lo dijo, perdón. Entonces, ahí no necesito extenderme mucho en pirólisis y en otras cosas, pero quiero hablar más del tema económico. También hay oportunidades de negocio en sistemas de información y apoyo, que también acá se habló. Es fundamental la trazabilidad, es un principio de la ley. Y ahí hay personas que trabajen en sistemas de información y computación, etcétera, con oportunidades de negocio importantes. Y finalmente hay investigación y desarrollo. En esto me refiero a dos cosas. Uno, la investigación local que puedan hacer las universidades, y otra, que esta es una tecnología en desarrollo. Las empresas grandes, como las que representan a Zynq, gastan muchos millones de dólares en desarrollo, están investigando nanotecnología para recuperar la molécula tal como era originalmente y usarla finalmente en el mismo neumático. Hoy día no se puede porque lo que se obtiene, por muy polvo que sea, es una mezcla de todo tipo de polímeros. Y los neumáticos son formulados con más de 40 fórmulas, un solo neumático. Entonces, quedaría una sopa que no sería un neumático. Por ponerle un ejemplo, suponga que de un neumático de minería se obtiene la materia prima para hacer un neumático de un vehículo high performance, de estos que andan a un Audi, qué sé yo. No sirve, son dos cosas diferentes. Pero bueno, en esta área también hay que estar muy atentos porque van a surgir más tecnologías que van a dar trabajo. Les quiero dar un ejemplo, esta vez de Aliapur, Francia, que no está presente, del año 2014. Ellos en su cuenta, un poco como la que hacía Gabriel hace un rato, ellos decían en recolección y transporte el 51%. Esto es de la ecotasa que paga el cliente. Si yo pago 100 pesos cuando compré un neumático, que en Europa es así, el dólar 33 que mencionaba Gabriel, perdón, el euro 33, el 51% es recolección y transporte. Los neumáticos andan desparramados por todas partes. En Francia, sobre todo acá, ya les hablé que la minería hay un potencial porque las minas, así como tienen los minerales concentrados, tienen el caucho concentrado también. Pero cuando es transporte urbano, digamos, es la mitad, simplemente recogerlos y transportarlos. ¿Por qué transportarlos? También por otra cosa que se dice siempre. Un neumático es aire, tiene un hoyo al medio con aire y es un toroidal con aire. O sea, si un camión tiene un peso que resiste 28 toneladas el eje, lo llenas de neumáticos llenos y hace 5 o 6 toneladas. O sea, es muy poco eficiente transportar neumáticos enteros. La transformación, bueno, llegan a centros de acopio y lo que mostraba Gabriel también, se pican, se trozan, etcétera, para minimizar estos costos de transporte y para prepararlos al destinatario final. Si yo me voy a instalar con una fábrica de granulado, por ejemplo, hoy, no tendría sentido poner el proceso primario de cortarlo en trozos, que me lleguen así y me van a llegar además más barato. La estructura, esto es la estructura interna del sistema de gestión. Lo que gana el gerente, hay que arrendar oficinas, tener computadores, etc. Casi 12%. Y la valorización, 7,6%. Investigación y desarrollo, 1,1%. Ustedes dirán, bueno, entonces el negocio no está en poner plantas de pirólisis ni en hacer nada de eso porque es poco de la torta. No, no es así. Lo que pasa es que este 7,6 que se recibe de la ecotasa que pagó el cliente por la externalidad. Pero el valorizador además puede vender el neuro de humo reciclado, además puede vender energía, además. Entonces el negocio, este es un input nomás. De hecho, hay países, Japón entre otros, donde se está discutiendo que el neumático fuera de uso deje de ser residuo cuando ya está picado y entregado, porque eso tiene un valor, se paga hoy día por eso. Algunas características, algunos ya lo he mencionado, pero hay que tener en cuenta si uno quiere entrar a este tema. Por lo menos mientras no se estabilice el 100%, va a ser un mercado con demanda regulada por el tema de las metas. Y esto es delicadísimo. O sea, si las metas se hacen bien, esto resulta. Si las metas no se fijan bien, esto no resulta, fracasa. Tan simple como eso.
Les digo por qué. Hoy día de esas 120.000 toneladas que les mencionaba yo, se reciclan aproximadamente 7.000. Básicamente la empresa Polambiente en Santiago y Cemento Melón con 1.000 más. Eso representa aproximadamente un 6%. Si la meta fuera un 5%, por decir algo, nadie hace nada, ¿no es cierto? Nosotros los productores, con lo que ya tenemos, cumplimos la meta. No se incentiva la industria del reciclaje. Si la meta es muy alta, irrealizable, se va a distorsionar totalmente el mercado. O sea, no se van a poder cumplir. Las multas que son altas que nos cobran a los productores van a hacer que los pocos que hayan tengan características monopólicas frente a una demanda tremenda y una oferta limitada. Van a subir los precios, la gente va a pagar más por la ecotasa y muy probablemente va a haber sobreinversión, porque alguien va a decir, mira, están pagando $10.000 por tonelada para reciclarla, me pongo al lado y bajaron los otros porque se acabó el monopolio. ¿Me entienden? O sea, sería caótico. Las metas, insisto, claves. Toda la legislación que tenemos depende de eso. Los neumáticos tienen un alto valor energético, ya lo mencionaba Mónica. 1 kilo de neumático es equivalente a 1 kilo del mejor carbón en términos energéticos. Y además, como tiene caucho natural, que no es derivado del petróleo, tiene aproximadamente un 30% menos de huella de carbono, emisión de CO2 si se le combustiona. Entonces, aquí en la pirámide de la jerarquía, el principio de la ley que establece la jerarquización, para los neumáticos no es tan cierto, y hay que ver la realidad en los otros países. El 50% o más, en muchos casos, y en una tendencia creciente de los neumáticos, se usan para extraer esa energía. Y los procesos de pirólisis y todo esto se están desarrollando para extraerles la energía. Entonces, es de alto valor energético, y al revés, si yo quiero aprovechar el material, es un elemento tan sólido que tengo que meterle un montón de energía para convertirlo en polvo. Entonces, su uso casi natural es como si me encuentro un galón de petróleo. Lo uso como energía más que otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que tener cuidado con las metas también. La energía es el principal uso de los neumáticos. El valor está distribuido, ya lo dije, están desparramados. La salvedad es el negocio y la oportunidad minera. Entonces, es muy costoso. Cuando yo ya los logré recoger y juntar, ya tiene un valor, se le agregó mucho valor al neumático, porque este elemento que es tan energético como el carbón, lo que pasa es que está desparramado, entonces cuesta mucho juntarlo. Tiene una baja densidad aparente, ya lo dije. Si nosotros logramos picar los neumáticos y meterlos en un camión, transportamos 3,5 veces más de un papel. O sea, bajamos los costos de transporte 3,5 veces. O sea, ojo, siempre tratar de picar o reducir de tamaño en origen. Juntar en un sector pequeño, reducir y después transportar hacia los centros de valorización. Jamás traer un neumático entero desde acá, desde Santiago hasta acá, por ejemplo. Hay un mercado internacional, ojo, los neumáticos fuera de uso, incluso enteros, sin hacerle nada, se compran. Fluctúan mucho con relación al precio del petróleo, por supuesto, porque se usan como energía. Pero hay un mercado. Nosotros en Zinc exportamos en un plan piloto para ver todo el ciclo. Japón, por darles un dato, importa del orden de 100.000 toneladas al año. Y Chile produce 120.000, casi Chile entero. La India, un solo cliente de cementeras con la tremenda infraestructura de desarrollo, podría comprar todo lo que produce Chile y exportarse. Así que las metas no tengamos miedo. Si no lo hacemos acá, se puede sacar. Última cosa nomás, lo que les decía. ¿Cuánto va a impactar en los costos de transporte? Aquí hay muchos números, pero fíjense solo en esto. Datos del INE, el transporte interurbano de pasajeros por carretera y de carga por carretera, fijémonos en los totales. El costo de los neumáticos, esto fue para el año 2013, fueron $456 millones. Y el costo total del transporte, pagando los vehículos, los peajes, los choferes, todo, la benzina, fue $9.400 millones. O sea, los neumáticos representan casi un 5%. Quédense con esa cifra en la cabeza. Ahora, si nosotros estuviéramos full ley rep, 100% de recolección y valorización, le agregaríamos a este costo más o menos $12 millones. Estimación Zinc, no me la crean porque no lo hemos vivido, pero de la prueba que hicimos de exportar una tonelada vale más o menos $300 con todo. Y si multiplicamos 300 por las 34.000 toneladas que les mostraba en el cuadro de los neumáticos de camión y bus, que son
son esa cantidad. Si se lo sumamos, entonces el costo de los neumáticos va a subir un 2,54, pero su incidencia es solo 5 en el costo total del transporte, entonces el transporte va a subir 0,12. No me crean al 0,12, porque es el cálculo que les dije, estimado, pero el orden de magnitud es lo que importa, es de ese orden. Del 0,1 al 0,2 será 0,3%, no más que eso. Perdonen que me pasé del tiempo y me aceleré, pero eso era lo que quería mostrarles. Muchas gracias.